Nunca lograrás ser una persona realmente productiva si olvidas los básicos. De nada sirve que sepas lo último en productividad si luego en lo sencillo fallas. Pero hoy eso va a cambiar. Empezamos. Me parece perfecto que conozcas los últimos avances en productividad. Aún así, si en lo más sencillo, en lo fácil, fallas, vas por mal camino. Por eso mismo, en este vídeo de esta semana, te comparto 5 trucos que uso para ser más productivo que el resto de las personas. No son de nivel avanzado ni nada similar, pero una vez los empiezas a aplicar en tu vida, todo cambia. Por eso, si lo que quieres es ser productivo de verdad, continúa viendo, ya que estos 5 trucos te van a ayudar muchísimo. Toma el control. Al final hay muchísimos factores que influyen en nuestra productividad, bien sea la cantidad de horas que le dedicamos a ver el móvil, scrollear, el número de fiestas que acudimos a lo largo de la semana o mismamente si consumimos tabaco o sustancias similares. Al final, estas repercuten directamente en nuestra atención y foco, que por ende estos elementos son claros determinantes del nivel de productividad que podemos llegar a soportar a la hora de hacer determinados bloques de trabajo o concentración profunda, porque al final todos vamos a tener las mismas 24 horas. Esta es una constante. Entonces, para ser más productivo que el resto de las personas, un elemento diferenciador va a ser nuestra atención, que sin embargo, si tenemos nuestra mente adicta al scrolleo infinito por TikTok, bien sea también el alcohol, fiestas, y todo eso repercute en que la atención de nuestra mente sea muchísimo menor que igual una persona que eso lo tiene muchísimo más controlado. Por eso mismo, si quieres desarrollar una mayor atención, que por ende te va a permitir ser muchísimo más productivo, es imprescindible que empieces a tomar el control de esta serie de situaciones y pese a que eso todo que te acabo de enumerar sea gratificación instantánea que en el momento se siente muy bien, en el largo plazo, si lo que pretendes es mantener una buena atención, es imprescindible que eso lo mantengas a raya. Por eso, como primer paso en este punto es que tomes el control, ya que al final, si eso te domina la vida, es muy complicado que luego en el largo plazo puedas mantener una productividad muy elevada, que es lo que se busca. Sustituye hábitos. Al final es muy habitual que en internet se vengan diciendo top 5 pasos para eliminar malos hábitos de tu vida o top 4 trucos que te permitirán eliminar ese hábito de tu vida, y esta serie de vídeos están muy extendidos y es la norma habitual en la mayoría de casos. Sin embargo, yo te propongo una alternativa, y es que en vez de eliminar plenamente un simple hábito, véase el fumar, pues quiero eliminar ese hábito, pues en vez de eliminar, que puede ser un cambio demasiado drástico y que luego a la larga puedes terminar volviendo a ese ciclo o a ese hábito que no era nada positivo para ti, es imprescindible que en vez de eliminar, sustituyas. ¿Esto qué es lo que va a buscar? Pues al final, en lo que se pretende, en este caso, es ser más productivo, vas a coger esa serie de hábitos negativos que para nada te ayudan en tu productividad y en vez de eliminarlos a machete, vas a sustituirlos, que por ende vas a sustituirlos por hábitos que te puedan llegar a ser positivos a la hora de tener, por ejemplo, una mayor concentración o atención, para así tener una mayor productividad, o mismamente el eliminar distracciones. En este caso te pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. Imagínate que estás enganchado al scrolleo en TikTok. Eso, por lo tanto, te perjudica al nivel de tu atención, ya que vas a estar siempre muy atento del estímulo constante, que al estar en una sesión de deep work, este estímulo constante no va a ser tan claro. Por eso mismo, para evitar que perjudiques con este hábito tu nivel de productividad, en vez de eliminar ese hábito machete de dejar de scrollear en TikTok, que puede llegar a ser muy complicado, vamos a sustituir ese hábito por tal vez otro más positivo, como podría ser en este caso la lectura, que es una de las mayores fuentes para fortalecer nuestra atención y concentración. Por eso mismo, mediante este paso, en vez de eliminar ese hábito de scrollear, lo vamos a sustituir por la lectura, que por ende este es un ejemplo muy sencillito de cómo se podría aplicar este segundo paso, que nuevamente vuelve a ser muy básico, pero también muy útil para empezar a usar ya una buena productividad y de mucha mayor eficacia a la hora de enfrentar los bloques de trabajo. Confía en tu intuición. Al final está claro que para tener una buena productividad y en el largo plazo ser productivo, es indispensable usar las diversas técnicas para organizar tareas de manera eficiente, bien sea Mastery de Eisenhower o los distintos métodos que pueden existir para poder ir abordando las tareas más importantes o urgentes en primer lugar, y las que no son más importantes o así que no son tan urgentes, dejarlas en un segundo plano. Esto es importantísimo para desarrollar una buena productividad, ya que al final, si nos ponemos a hacer tareas sin importancia, no va a servir de nada todo eso que estamos siendo productivos, porque son tareas que no nos repercuten en nada. Sin embargo, es importantísimo que, además de tener estos factores presentes, que por supuesto son imprescindibles, también es muy importante que le empieces a dar más juego y importancia, que la tiene por supuesto, a la intuición que tú tengas, ya que en muchos casos va a acertar muchas veces más de las que tú puedes llegar a imaginar, porque nuestra intuición, pese a ahora que te pueda poner un poco metafísico o más espiritual, es esa vocecita interna que en muchos casos siempre nos va a guiar por el camino correcto. Por eso mismo te recomiendo que, aunque no te dejes guiar por ella al 100%, ya que en eso puede llegar a derivar en la equivocación o no llevarnos por el camino correcto, siempre que te asalte esa vocecita interna a veces de cuando dudas entre una tarea importante y otra tarea importante, dices, ¿cuál hago? ¿Esta
esta o la otra. Esa vocecita interna que te diga haz esa, por ilustrarlo de alguna manera, es importantísimo que en esos casos les hagas caso, valga la redundancia, y te pongas a hacer esa tarea que te marcó o esa tarea que interiormente pensaste, vale, vamos a hacer esta que es realmente la importante. Por eso mismo, en toda esta serie de casos en las que vayas a tener que enfrentar tareas y estés indeciso sobre cuál abordar primero, independientemente de que uses materia de Eisenhower, es imprescindible que prestes atención a tu intuición, ya que al final va a tener mucha más importancia la que tú puedes creer y te va a ayudar muchísimo. Por eso mismo, pese a que yo en un principio era algo que tampoco le terminaba de ver la utilidad y desconfiaba un poco, ya llevo unos cuantos meses aprovechándome de la intuición, que cada uno va a tener, por cierto, la suya, pero siempre te ayuda muchísimo y es cierto que tiende a acertar más de lo que pensamos. Por eso mismo te recomiendo muchísimo que siempre la tengas presente y le dejes el hueco para actuar que merece. Céntrate en una sola cosa. Estoy ya un poco cansado de las miles de personas que vienen diciendo hoy fui súper productivo, estaba haciendo esto, lo otro y aquello. Y lo cierto es que en esos momentos en los que tú crees que eres productivo porque estás haciendo 50.000 cosas a la vez, es todo lo contrario. Tu productividad en la mayoría de los casos va a estar por los suelos, porque al final de nada sirve estar haciendo aquí una tarea, otra tarea por aquí y otra tarea por aquí, porque cuando dispersas tu atención en diversos focos de tareas, va a ser la medida perfecta para que no puedas desarrollar una correcta concentración en una determinada tarea, y cuando no tienes una correcta concentración en una determinada tarea, va a hacer que seas muchísimo menos efectivo. Por lo tanto, es muchísimo mejor que a la hora de intentar ser productivo vayas abordando tareas de una a una, es decir, primero vamos a hacer esta, luego vamos a hacer esta y luego vamos a hacer esta otra. De esta manera vas a permitir que tu cerebro no se sature, ya que según el libro Hiperfocus, que por cierto te lo recomiendo encarecidamente, nuestro cerebro tiene un espacio de atención limitado y si nos ponemos a hacer varias tareas a la vez, este espacio de atención se va a ver sobrepasado, y cuando este se sobrepasa genera que nuestra atención va a dejar de funcionar correctamente y nuestro cerebro, al saturarse, va a actuar peor, pensar peor y toda esa serie de circunstancias que se te pueden venir a la cabeza. Por eso mismo es imprescindible que vayas abordando de una tarea en una tarea y así le puedes dedicar pleno foco, y que por ende cada tiempo que estés realizando X tareas, sean 20, 25 minutos, una hora, hora y media o 5 minutos, sea de muchísima más calidad que si estás disperso en 50.000 tareas distintas. Olvida las modas. Finalmente, en este quinto paso y último ya del vídeo, es importantísimo que olvides las modas, y es que cada día en internet van surgiendo miles de trucos sobre productividad, sobre si este es mejor, aquel es peor o este es el último que te va a permitir ser hiperproductivo. Lo cierto es que en muchos casos van a ser positivos y en otros muchos casos van a ser negativos. ¿Qué quiere decir en esto? En algunos casos van a ser útiles y en otros casos van a ser un poco inútiles. Por eso mismo es importantísimo que no te dejes fiar al 100% en todas las nuevas modas que pueden ir surgiendo sobre productividad, diversas formas de enfrentar el trabajo o cómo organizarse correctamente a lo largo de las semanas o los meses. Por eso mismo es imprescindible que tengas presente esto, y es que al final está claro que todas las novedades en cuanto a productividad se refiere, las que son correctas y buenas, es imprescindible que las mantengas, las uses e mismamente las incorpores en tu día a día. Sin embargo, todas esas muchas que van a ser inútiles, el tiempo que se pierden igual probándolas es tiempo que se pierde de calidad de productividad. Por eso mismo, pese a probar nuevas cosas, ya que es importante, porque al final, al principio no sabemos si algo va a ser útil o no va a ser útil, es importantísimo que, aparte de eso, que siempre hay que probar y está bien, te alejes un poco de esas modas de productividad que en muchos casos van a ser producto de las redes sociales y simplemente son pasajeras, para que te centres en el camino que ya llevas recorrido. ¿En esto a qué me refiero? Si tienes unas diversas técnicas de productividad, trucos que ya usas en tu día a día y te permiten ser muy productivo, esos no los sustituyas ahora por una simple moda que vino hablando de tales trucos que son muchísimos mejores. Es mejor que lo que ya tienes lo mantengas fiel, porque al final eres con los que te sientes cómodo y en este caso son los que estás acostumbrados, y no los cambies por otros radicalmente que son nuevos, que por moda se volvieron virales y que igual en muchos casos sí te pueden ayudar a ser más productivo, pero al hacerlo así de golpe en la mayoría de los casos nunca te van a ayudar. Por eso mi recomendación en este último paso es que tu base, lo que ya tienes bien establecido, la mantengas, ya que sin ella todo el resto va a ser muchísimo más complicado y de nada te va a servir el cambiar todo lo que ya bien sabías usar por otro nuevo que igual luego no te da resultados, y bueno, ahí pierdes el tiempo, que es al final lo que más vamos a tratar de evitar. Finalmente, recordarte que pese a ser estos 5 trucos vistos en el vídeo de hoy básicos y no ser igual tan avanzados como se podría llegar a esperar, aunque bueno, eso ya lo avisé al inicio del vídeo, te quiero recordar y recalcar enormemente que en la mayoría de los casos todos los trucos y técnicas de productividad, los que más rédito van a dar, sean los más sencillos, es decir, los más básicos, porque al final, por ilustrarlo de alguna manera, imagínate que de 0 a 90
90 va a estar influido ese nivel de productividad por lo más básico y de 90 a 100 va a estar influido por aquello más avanzado. Pese a que tú domines al máximo lo avanzado, si lo básico lo tienes descuidado, vas a tener bien controlado ese 10% y luego todo el 90% descuidado, que por ende al final tu productividad se va a resentir. Por eso mismo, al ilustrarlo con este ejemplo un poco chorras, cierto es, quiero que te inculques bien en tu cabeza y mentalmente que primero de todo, para ser bien productivo, tienes que empezar por lo básico y forjar básicamente un buen cimiento de pilares básicos para así que se incremente tu productividad. Por eso mismo esto sería todo para el vídeo de hoy, no tengo más nada que contarte. Espero que la información recibida hoy te sea de utilidad y ya la empieces a aplicar en la medida que te sea posible cuanto antes, ya que esta es la mejor manera de tener resultados más rápidos. Así que esto sería todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo y si es así me apoyas muchísimo suscribiéndote en el botoncito de aquí abajo, dándole a me gusta y activando las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo. Muchísimas gracias por estar ahí una nueva semana más y como siempre digo yo, antes de irme, información sin aplicación no sirve de nada. ¡Hasta la próxima!